Bien, continuando, en el ámbito ocupacional, cuando un trabajador se encuentra ocupacionalmente expuesto a altas temperaturas, se deben hacer mediciones cuantitativas. Y uno de los equipos adecuados para hacer este tipo de mediciones se conocen como monitor de estrés térmico, que es el equipo que sale acá en pantalla. Este monitor de estrés térmico o monitor TGVH es un equipo el cual cuenta de tres sensores. El primer sensor, que se conoce como el sensor de temperatura de globo, es una esfera de cobre pintada de negro, la cual tiene la capacidad de captar el calor radiante proveniente de una fuente. Como les mencioné antes, puede ser sol o puede ser algún horno en una parte donde se esté fundiendo algún material, eh, hornos varios específicamente también se pueden considerar como calor radiante. O sea, generalmente un calor proveniente directamente desde una fuente. Se establece como calor radiante porque es una energía electromagnética que se transmite a través del medio. El segundo, la parte al medio, tenemos el sensor que se conoce como bulbo húmedo. Y ese bulbo húmedo es un recipiente de plástico el cual en su interior se debe agregar agua. Más o menos se agrega agua hasta este nivel, deben ser unos 5 ml aproximadamente, dependiendo del monitor, en este caso son aproximadamente unos 5 ml, y que esta agua destilada va a empezar a ser absorbida por una manga de algodón que tiene este bulbo húmedo. Característica de este sensor es que mide o relaciona la humedad ambiental con la sensación térmica. En otras palabras, si yo tengo una manga de algodón humedecida, por supuesto, este líquido se va a empezar a evaporar, pero dependiendo de la humedad ambiental que exista, va a ser o más fácil o va a ser más compleja la evaporación, o va a costar más que se evapore este líquido. Y finalmente, en el lado derecho, tengo el bulbo seco o el sensor de bulbo seco. Y este solamente es un termómetro que tiene una pantalla la cual le impide o permite que la temperatura que empieza a registrar este sensor no sea influida por las corrientes de viento y a su vez por el calor radiante. En otras palabras, es un termómetro que está semicubierto para evitar que el calor radiante y el viento altere la medición. Y a partir de estas tres mediciones de temperatura, ya sea temperatura de globo, o bulbo húmedo y bulbo seco, el equipo hace un cálculo y que determina lo que se llama temperatura TGVH o temperatura de globo y bulbo húmedo. Y esa temperatura TGVH se debe comparar o se debe contrastar dependiendo de la actividad que realice un trabajador, de tipo, ya sea el tipo de trabajo que realice, y a su vez la temperatura TGVH a la cual se vea expuesto. ¿A qué quiero llegar con eso? Dice el mismo decreto, declara que la carga calórica ambiental no deberá causar daños a los trabajadores que se impongan en forma repetida, tampoco debe generar efectos adversos a la salud, cuando ella no supere lo que se indica en la tabla de valores que sale a continuación. ¿Qué quiere decir esto? En esta tabla yo puedo relacionar dos conceptos. Primero, el tipo de trabajo, si un trabajo liviano, moderado o pesado, y a su vez puedo relacionar las temperaturas del monitor TGVH o el monitor de temperatura de globo y bulbo húmedo dependiendo del tipo de trabajo. Por ejemplo, si hay una persona que tenga un trabajo liviano, trabajo oficina, por ejemplo, se considera un trabajo que tiene una carga energética, un costo metabólico inferior a 375 kilocalorías por hora. Y dependiendo de la temperatura que arroje este monitor, por ejemplo 30, 31, 32, 33 grados, estos valores límites me dicen cuánto tiempo puede estar expuesto un trabajador en esas condiciones. Como dando un ejemplo, supongamos que tenemos una carga de trabajo liviano, trabajo oficina como mencioné, y en ese lugar de trabajo existen 31 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Yo voy a la tabla y verifico. O sea, a los 30 grados Celsius no supera los 31, por lo tanto no me sirve. O sea, la persona no podría trabajar continuamente todas las 8 horas o toda su jornada. Tampoco a los 30,6 porque tampoco supera los 31 grados Celsius. Pero sí podría trabajar en esta condición, ya que este límite 31,4, que supera el 31 grados Celsius, me permite decir que cada una hora de trabajo una persona debería descansar media hora. O en otras palabras, cada una hora debería trabajar media hora y descansar media hora.
Todo esto se debe repetir en todas las horas de la jornada laboral si es que se mantienen las condiciones de temperatura. Por supuesto que una temperatura en un recinto cerrado de 31,4 grados Celsius, lo más probable es que se implementen métodos de control correctivos, como por ejemplo un aire acondicionado, y eso automáticamente va a bajar la temperatura ambiental y vamos a pasar de que se pueda trabajar continuamente en ese lugar. A veces aplica o es factible estas opciones, pero como ejemplo hay restaurantes de comida donde existen maestros de parrilla que están permanentemente expuestos a altas temperaturas y es poco probable que se puedan implementar algunos métodos de control como un aire acondicionado específico que permita bajar las temperaturas del lugar. Lo más recomendable ahí es disminuir las horas de trabajo y aumentar las horas de descanso. Este concepto de exposición a calor es complejo, sobre todo por las evaluaciones que se hacen en terreno. Estas no son muy masivas y generalmente cuando se empiezan a hacer evaluaciones porque ya ocurrió una situación, por ejemplo un accidente. Hay mucho trabajo donde las personas, una vez que sufren un accidente debido a causa o con ocasión de su trabajo y que algún organismo administrador identifica esta situación, ahí comienza lo que es la evaluación de los lugares de trabajo y ahí también comienza lo que corresponde a tomar las medidas de control. No es muy masivo, o sea, el CEREMI, perdón, de salud debería realizar un poco más de mediciones, sobre todo en algunos lugares de trabajo más críticos, pero probablemente por la capacidad personal que tengan no dan bien abasto. Todos estos valores que están declarados en esta tabla permiten que una persona no tenga una temperatura profunda sobre los 38 grados Celsius. Y también el empleador tiene que proveer de la vestimenta adecuada, proveer de agua y sal a sus trabajadores con el objeto que estos no se deshidraten y no generen algún accidente o incluso alguna consecuencia fatal. Bien, es así como funciona la tabla anterior y para eso vamos a hacer unos ejercicios para poder entenderlo. El índice de temperatura de globo de bulbo húmedo, el TGPH, se determina a partir de las siguientes fórmulas. La primera me declara lo que es una condición al aire libre con carga solar. Y empiezo a ver que la temperatura globo bulbo húmedo aparece en un 0,7 de la temperatura bulbo húmedo, un 0,2 de la temperatura globo y un 0,1 de la temperatura bulbo seco. Si me pongo a pensar, este 0,7, 0,2 y 0,1 suman el valor de 1.0. ¿Qué significa eso? Un 100%. 0,7 equivale al 70% de la temperatura bulbo húmedo, que es la temperatura más importante de la medición. Un 20% equivale a la temperatura de globo y un 10% equivale a la temperatura de bulbo seco. O sea, la más importante de este monitor es la temperatura de bulbo húmedo, que equivale a un 70% para el aire libre con carga solar. Para el aire libre sin carga solar o bajo techo es un 70% o un 0,7 de la temperatura de bulbo húmedo y un 30% o un 0,3 de la temperatura de globo. Aquí desaparece lo que es el bulbo seco. Solamente se trabaja con bulbo húmedo y con globo cuando no existe una carga solar o cuando el trabajo ocupacionalmente expuesto se encuentra bajo techo. Ahí están las definiciones en la presentación que yo se la adjunté en otro aviso. Para realizar las mediciones el equipo debe estabilizarse y se debe estabilizar y esto demora alrededor de 20 a 30 minutos. O sea, yo no podría llegar a encender el equipo y confiar en los resultados que este me está arrojando de forma inmediata. Yo debo esperar de 20 a 30 minutos para que este equipo se ambiente en el lugar de trabajo. Y para efectos de determinar la carga de trabajo se pueden utilizar esta tabla que me entrega un costo energético referencial de algunas actividades, como por ejemplo estar sentado 90 kilocalorías por hora, de pie 120, caminando 270. Ahí me puedo dar cuenta de, dependiendo de la actividad que realiza un trabajador, es referencial estos valores. Vamos a hacer el primer ejercicio. Determinar el índice TGVH, la carga metabólica y el tipo de trabajo recomendado para el siguiente ejemplo. El primero, tipo de trabajo sentado en una oficina. Si yo veo que se encuentra en este caso sentado en una oficina,
el trabajador ocupacionalmente expuesto, sentado en una oficina, significa que no va a estar con carga solar. En otras palabras, está bajo techo. Si está bajo techo, voy a tener que usar la fórmula que descarta el bulbo seco. 0,7 temperatura bulbo húmedo y 0,3 temperatura de globo. Comenzamos a hacer este ejercicio. Prendo el TGVH y le voy a colocar una I de interior. Es igual a 0,7 temperatura de bulbo húmedo más 0,3 temperatura de globo. 0,7 y 0,3 suman 1, que equivale a un 100% al final de cuentas. Esto es igual a 0,7 por temperatura bulbo húmedo, que es de 31 grados Celsius, más 0,3 por temperatura de globo, que equivale a 30 grados Celsius. Por esto, al resolver el TGVH interior, va a ser igual a, vamos a calcularlo de forma inmediata, 30,7 grados Celsius. TGVH interior, 30,7 grados Celsius. Bien, la actividad es sentado en una oficina. Si yo veo esto, sentado en una oficina y bajo techo, la persona está sentada. Si está sentada, el costo energético es 90 kilocalorías por hora y expuesto a una temperatura o un TGVH interior de 30,7 grados Celsius. Y aquí empiezo a hacer la evaluación con la siguiente tabla de los valores límite. El trabajo es liviano. ¿Por qué es liviano? Porque es menor, en este caso 90 kilocalorías, es menor a 375. Como está sentado en una oficina, 90 kilocalorías, muy poco al costo energético, así que es menor. Y el TGVH interior es 30,7. 30 lo descarto, porque no es superior a 30,7. 30,6 también lo descarto, no es superior a 30,7. Pero 31,4 es superior al 30,7 calculado. Por ende, ¿qué indica esto? Que una persona debe trabajar 50% y debe descansar 50% cada hora. ¿Qué significa? Que por una hora debe descansar media hora, trabajar media hora y descansar media hora. Esto es lo establecido por el decreto supremo 594.